A lo largo de su embarazo, y sin un lugar a donde ir, Luciana jamás imaginó que sus palabras de súplica pronunciadas frente al edificio más lujoso de la ciudad cambiarían su destino para siempre. El sol de la tarde bañaba con su luz dorada las calles del distrito financiero cuando Luciana Mendoza se permitió finalmente llorar. Sentada bajo la sombra de un frondoso árbol, acariciaba su vientre de 8 meses, con su vestido floral ya arrugado, después de horas de caminar sin rumbo, mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. $7. Eso era todo lo que le quedaba en el mundo. $7. Una maleta con ropa que ya no le quedaba y un bebé que llegaría en pocas semanas. No llores, mi amor, susurró a su vientre sintiendo una patadita en respuesta. Mamá va a encontrar la manera. Pero esta vez, Luciana no estaba segura de que eso fuera verdad. Todo había comenzado esa mañana cuando Diego, su expareja, cumplió su amenaza. Si no vuelves conmigo, te vas a arrepentir, le había dicho cuando ella finalmente se armó de valor para dejarlo después de 2 años de manipulación psicológica. Ella pensó que era solo otra de sus amenazas vacías, pero no. Diego había cancelado el contrato de alquiler del pequeño apartamento que compartían. El contrato estaba solo a su nombre y había llamado a la policía para que la desalojaran. Por favor, había suplicado al oficial mientras sacaban sus pocas pertenencias. Estoy embarazada. Solo déjenme unos días más para encontrar otro lugar. Lo siento, señora, había respondido el oficial claramente incómodo. La orden es efectiva inmediatamente. El propietario dice que usted no tiene derecho legal de estar aquí. Y así a las 10 de la mañana, Luciana Mendoza, de 24 años, se había quedado literalmente en la calle. Había caminado durante horas arrastrando su maleta por las calles de la ciudad, deteniéndose en cada letrero de «Se solicita personal» que encontraba. Pero la respuesta era siempre la misma. Una mirada a su vientre prominente y un educado «ya le llamaremos». Nadie contrata a una mujer a punto de dar a luz. Nadie. El distrito financiero había sido su última parada. No por elección, sino por agotamiento. Sus pies hinchados no podían dar un paso más. Y el árbol ofrecía la única sombra en cuadras a la redonda. Se había sentado con la intención de descansar solo 5 minutos, pero ahora, 3 horas después, seguía allí, paralizada por la realidad de su situación. Sin familia, sus padres habían muerto en un accidente cuando ella tenía 16 años. Sin amigos cercanos, Diego se había encargado de aislarla de todos durante su relación. Sin trabajo, la habían despedido de la librería, donde trabajaba cuando el embarazo comenzó a interferir con su desempeño, según su jefe. Y ahora sin hogar. ¿Qué voy a hacer contigo, mi bebé?, murmuró sintiendo otra patada. ¿Cómo voy a cuidarte si no tengo ni dónde dormir esta noche? Fue entonces cuando el Mercedes clase S negro se detuvo en el semáforo justo frente a ella. Rodrigo Navarro tamborileaba sus dedos contra el volante, irritado por el tráfico inusual. La reunión con los inversionistas japoneses se había extendido más de lo previsto y ahora llegaría tarde a su videoconferencia de las 5. A sus 38 años, había construido un imperio tecnológico desde cero, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos de la ciudad. Pero el éxito tenía un precio. Días de 18 horas, noches solitarias y una mansión vacía, que se sentía más como un museo que como un hogar. Mientras esperaba que la luz cambiara, su mirada vagó hacia la acera y fue cuando la vio. Una mujer joven, obviamente embarazada, sentada bajo un árbol con una maleta a su lado. No era raro ver personas sin hogar en la ciudad, pero algo en ella lo hizo mirar 2 veces. Tal vez fue la forma en que mantenía la espalda recta, a pesar de estar claramente agotada. O quizás fue el vestido floral limpio, pero arrugado, que sugería que su situación era reciente. O tal vez fue la manera en que acariciaba su vientre mientras hablaba en voz baja, como si estuviera consolando a su bebé no nacido. La luz cambió a verde. Rodrigo aceleró, pero mientras avanzaba, la imagen de la mujer no abandonaba su mente. Había algo en sus ojos. No había visto desesperación, sino determinación, no derrota, sino dignidad. Le recordó a Marina, su difunta esposa, quien incluso en sus últimos días en el hospital había mantenido esa misma gracia inquebrantable.
Marina, 5 años desde que el cáncer se la llevó, 5 años viviendo como un fantasma en su propia vida, enterrándose en el trabajo para no sentir el vacío que ella había dejado. Sin darse cuenta, Rodrigo había dado la vuelta a la manzana. «¿Qué estás haciendo?», se preguntó en voz alta. «No es tu problema», pero sus manos ya estaban girando el volante, estacionando el Mercedes en un espacio libre a pocos metros del árbol. Luciana levantó la vista cuando la sombra del hombre cayó sobre ella, alto, vestido con un traje que probablemente costaba más que todo lo que ella había poseído en su vida, con ojos color miel que la miraban con una mezcla de curiosidad y algo más, preocupación. «Disculpe», dijo él y su voz era más suave de lo que ella esperaba. «¿Está usted bien?». Luciana casi se rió. «¿Bien?». Estaba embarazada, sin hogar, con $7 a su nombre. No, definitivamente no estaba bien. «Estoy perfectamente», respondió levantando la barbilla, solo descansando un momento. Rodrigo notó la maleta, el vestido arrugado, los ojos hinchados de llorar. «¿Necesita ayuda?». «No necesito su caridad». Luciana respondió rápidamente, quizás demasiado rápido. El orgullo era lo único que le quedaba. «No estoy ofreciendo caridad», Rodrigo dijo sorprendiéndose a sí mismo. «Estoy preguntando si necesita ayuda». Hay una diferencia. ¿Y cuál sería esa diferencia? La caridad se da por lástima. La ayuda se ofrece por humanidad. Luciana lo estudió por un momento. No parecía uno de esos hombres que se acercaban a mujeres vulnerables con malas intenciones. Había algo genuino en su expresión, una tristeza en sus ojos que reconocía porque ella misma la llevaba. ¿Y qué tipo de ayuda estaría ofreciendo exactamente? Rodrigo se quedó callado. No había pensado tan lejos. ¿Qué estaba haciendo exactamente? ¿Por qué había parado? ¿Tiene hambre?, preguntó finalmente. «Hay un café a la vuelta de la esquina». «No soy una mendiga», Luciana dijo con dignidad. «No necesito que me compre comida. Lo que necesito es una oportunidad. Una oportunidad. Un trabajo. Sé que no parezco la candidata ideal en este momento». Gesticuló hacia su vientre. «Pero soy trabajadora, responsable y aprendo rápido. Estudié literatura por 3 años antes de que las cosas se complicaran. Sé organizar, archivar, escribir, editar. Puedo hacer cualquier trabajo de oficina que no requiera levantar cosas pesadas». Rodrigo la miró con nuevo respeto. Aquí estaba una mujer claramente en su peor momento, y en lugar de pedir limosna, estaba pidiendo trabajo. «¿Qué pasó?», se encontró preguntando. «Si no le molesta, que pregunte». Luciana consideró no responder, pero algo en la forma en que él la miraba, sin juicio, solo con curiosidad genuina, la hizo hablar. «Mi expareja canceló el contrato de alquiler esta mañana. El apartamento estaba a su nombre. Me despidieron de mi trabajo hace 2 meses, cuando mi embarazo comenzó a ser un inconveniente, y mis padres murieron cuando era adolescente. Así que aquí estoy con todo lo que poseo en esa maleta, tratando de descubrir cómo voy a cuidar de mi bebé, cuando ni siquiera tengo dónde dormir esta noche». Las palabras salieron en un torrente, y cuando terminó, Luciana se sorprendió de haber sido tan honesta con un completo extraño. Rodrigo sintió algo moverse en su pecho, algo que había mantenido congelado durante 5 años. Esta mujer le recordaba tanto a Marina, no físicamente, sino en espíritu. Marina también había sido huérfana, también había luchado sola antes de que se conocieran. «Tengo una biblioteca», dijo abruptamente. «Perdón, en mi casa tengo una biblioteca con más de 5,000 libros, que necesitan ser catalogados y organizados. He estado posponiendo la tarea durante años. Si realmente estudió literatura, probablemente esté calificada para el trabajo». Luciana parpadeó. «¿Me está ofreciendo trabajo?». «Estoy ofreciéndole una oportunidad». Rodrigo corrigió. «Paga justa. Horario flexible considerando su condición. ¿Podría empezar mañana?». «Sí». Se detuvo recordando sus palabras. No tenía dónde dormir esa noche. «¿Dónde se está quedando?», se preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Encontraré algo, Luciana», dijo rápidamente. «No se preocupe por eso. Solo dígame a qué hora debo presentarme mañana, y ahí estaré». «¿Con qué dinero va a pagar un hotel?». El rubor subió por las mejillas de Luciana. «Eso no es su problema. Lo es
si quiero que mi nueva empleada esté en condiciones de trabajar mañana. Rodrigo respondió pragmáticamente. Mire, tengo una casa de huéspedes en mi propiedad. Está completamente separada de la casa principal. Tiene su propia entrada, cocina, todo. Ha estado vacía durante años. Puede quedarse ahí esta noche, temporalmente, hasta que reciba su primer pago y pueda buscar algo propio. No puedo aceptar eso. ¿Por qué no? Porque no lo conozco. Porque podría ser un psicópata. Porque las cosas que parecen demasiado buenas para ser verdad, generalmente lo son. Rodrigo casi sonrió, la primera sonrisa real en mucho tiempo. Tiene razón en ser cautelosa. Y sacó su tarjeta de presentación y se la entregó. Rodrigo Navarro, CEO de Navarro Tech. Búsqueme en Google. Encontrará todo sobre mí, incluyendo mi dirección, que es de registro público. También encontrará que mi esposa murió hace 5 años y que desde entonces he vivido como un ermitaño, lo cual probablemente me hace aburrido, pero no peligroso. Luciana tomó la tarjeta con manos temblorosas. Navarro Tech. Incluso ella había oído hablar de la empresa. Este hombre no era solo rico, era uno de los empresarios más exitosos del país. ¿Por qué? Se preguntó suavemente. ¿Por qué ayudarme? Rodrigo fue honesto. Porque mi esposa una vez estuvo donde usted está ahora, sola, embarazada, sin familia. Alguien le dio una oportunidad cuando más la necesitaba. Ella solía decir que la vida es un círculo. La ayuda que das eventualmente encuentra su camino de regreso a ti. Hizo una pausa. Y porque hace 5 años que esa casa de huéspedes está vacía y 5 años que esa biblioteca está desorganizada. Parece que ambos necesitamos algo que el otro puede ofrecer. Luciana miró la tarjeta, luego al hombre frente a ella. Cada instinto de supervivencia le decía que tuviera cuidado, pero también sabía que no tenía opciones. En pocas semanas su bebé nacería. Necesitaba un milagro y tal vez, solo tal vez, este extraño de ojos tristes era ese milagro. Solo por esta noche, dijo finalmente. Y comenzaré a trabajar mañana. Quiero ganar mi estadía. Por supuesto, Rodrigo acordó. ¿Puede caminar hasta mi auto? La llevaré a la casa. Mientras Luciana se levantaba con dificultad, apoyándose en el árbol para mantener el equilibrio, Rodrigo sintió otro tirón en su pecho. Automáticamente extendió su mano para ayudarla y cuando ella la tomó, sintió una descarga eléctrica que no había experimentado en años. Gracias, Luciana murmuró. Y cuando sus ojos se encontraron, ambos sintieron que algo fundamental había cambiado en sus vidas. Mientras caminaban hacia el Mercedes, ninguno de los dos podía imaginar que este encuentro casual, bajo un árbol en un día soleado, sería el comienzo de una historia de amor que sanaría 2 corazones rotos y crearía una familia donde solo había habido soledad. El destino, al parecer, tenía sus propios planes. El Mercedes se detuvo frente a una verja de hierro, forjado que se abrió automáticamente al reconocer el vehículo. Mientras avanzaban por el camino bordeado de jacarandás, Luciana no podía creer lo que veía. La mansión que se alzaba ante ella parecía sacada de una revista de arquitectura. 3 pisos de elegancia moderna, con ventanales del piso al techo, jardines perfectamente cuidados y una fuente de mármol. En el centro de la entrada circular, la casa de huéspedes está por aquí, dijo Rodrigo notando su expresión abrumada. Giró por un sendero lateral que llevaba a una construcción más pequeña, pero igualmente hermosa, escondida entre los árboles. Como le dije, está completamente separada. Tendrá total privacidad. Luciana observó la pequeña casa de huéspedes, que era más grande que cualquier lugar donde hubiera vivido. Era una casita de estilo cottage con paredes blancas, contraventanas azules y un pequeño porche con 2 mecedoras. Esto es demasiado, murmuró. Es temporal, Rodrigo le recordó, aunque algo en su voz sugería que él tampoco estaba completamente convencido de eso. Sacó una llave del llavero y se la entregó. La cocina está abastecida con lo básico. Mañana puede hacer una lista de lo que necesite. Señor Navarro. Rodrigo la corrigió. Si va a trabajar para mí, el señor Navarro es demasiado formal. Rodrigo, repitió ella, y él sintió algo extraño al escuchar su nombre en sus labios. No sé cómo agradecerle. Trabajando, respondió él simplemente. La biblioteca realmente necesita atención.
Puede tomarse esta noche para instalarse y descansar. Mañana a las 9, si le parece bien, le mostraré lo que necesita hacer. Abrió la puerta de la casa y Luciana entró lentamente, como si temiera que todo fuera a desaparecer si se movía muy rápido. El interior era acogedor y cálido. Una sala con chimenea, una cocina completa, un dormitorio visible a través de una puerta abierta. ¿El médico?, dijo Rodrigo de repente. Perdón, ¿tiene médico para el embarazo? ¿Está recibiendo atención prenatal? Luciana bajó la mirada. No desde hace 2 meses. Cuando perdí el trabajo, perdí el seguro médico. Rodrigo frunció el ceño. Eso es inaceptable. Mañana mismo arreglaré para que vea al doctor Martínez. Es el mejor obstetra de la ciudad. No puedo pagar. Será parte de su paquete de empleo. Seguro médico completo. No discutiremos esto, añadió cuando vio que iba a protestar. Un empleado saludable es un empleado productivo. Luciana asintió, tragándose el nudo en su garganta. No podía llorar, no, ahora no, frente a él. Hay ropa en el armario. Rodrigo continuó súbitamente incómodo. Marina solía quedarse aquí a veces cuando quería estar sola para escribir. Probablemente no sea de su talla exacta, pero... Está bien, Luciana dijo suavemente, entendiendo lo difícil que debía ser para él ofrecer la ropa de su esposa que ya no estaba. Mi número está en la libreta junto al teléfono de la cocina. Si necesita algo, cualquier cosa, llame. La casa principal está a solo 100 metros. Asintió nuevamente sin confiar en su voz. Rodrigo se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. Luciana, sé que no me conoce y no tiene razón para confiar en mí, pero quiero que sepa que está segura aquí. Marina habría querido que esta casa se usara para ayudar a alguien que lo necesitara. Y con eso se fue, dejando a Luciana sola en el silencio acogedor de la casita. Por un momento, ella simplemente se quedó ahí de pie en medio de la sala, tratando de procesar todo lo que había sucedido en las últimas horas. Esta mañana había sido desalojada y ahora estaba en una casa hermosa con un trabajo, esperando por la mañana. ¿Puedes creerlo, bebé?, susurró a su vientre sintiendo una serie de pataditas en respuesta. Tal vez nuestra suerte finalmente está cambiando. Exploró la casa lentamente. La cocina estaba efectivamente abastecida. Había leche, huevos, pan, frutas, verduras, incluso había galletas y té. El refrigerador estaba lleno. Las alacenas tenían platos, ollas, todo lo necesario. Era como si alguien hubiera preparado la casa específicamente para ella. Aunque Rodrigo había dicho que llevaba años vacía, en el dormitorio abrió el armario con manos temblorosas. Había ropa colgada ordenadamente. Vestidos, blusas, pantalones. Algunos todavía tenían las etiquetas puestas. En los cajones encontró ropa interior, nueva, sin usar, y en un rincón había ropa de maternidad. Luciana se sentó pesadamente en la cama, abrumada. Marina había estado embarazada. Era por eso que Rodrigo la había ayudado, porque le recordaba a su esposa. Tomó uno de los vestidos de maternidad, uno azul suave con pequeñas flores blancas. Era hermoso y parecía de su talla. Se permitió llorar entonces. Lágrimas de alivio, de gratitud, de miedo por lo que vendría. Después de ducharse, el primer baño caliente en días desde que Diego había comenzado a hacer su vida imposible. Se puso el vestido azul. Le quedaba perfectamente. Se miró en el espejo y por primera vez en meses no vio a una mujer derrotada. Vio esperanza. Esa noche, mientras cenaba una simple tortilla con tostadas, Luciana sacó su viejo teléfono y buscó Rodrigo Navarro en Google. Lo que encontró la dejó sin aliento, artículo tras artículo, sobre su éxito empresarial, su fortuna estimada en miles de millones, sus innovaciones tecnológicas. Pero también encontró los artículos más antiguos de hace 5 años. Trágica pérdida. Marina Navarro parte a los 32 años, tras luchar contra grave enfermedad. El CEO de Navarrotech, devastado por la partida de su esposa. Rodrigo Navarro se retira de la vida pública tras despedir a su esposa. Había una foto de ellos juntos en una gala benéfica. Marina era hermosa, radiante, con una sonrisa que iluminaba toda la imagen. Y Rodrigo se veía completamente diferente. Más joven, no solo en edad, sino en espíritu. Tenía una sonrisa genuina. Sus ojos brillaban mientras miraba a su esposa. Era un hombre completo, feliz, enamorado. Luciana entendió entonces la profundidad de su pérdida. No era solo que había perdido a su esposa,
Había perdido una parte de sí mismo. Mientras tanto, en la casa principal, Rodrigo estaba de pie frente a la ventana de su estudio, con un vaso de whisky en la mano, mirando las luces encendidas en la casa de huéspedes. ¿Qué había hecho? ¿Por qué había invitado a una completa extraña a su vida? Pero sabía la respuesta. Era la forma en que Luciana había protegido su dignidad, incluso en su momento más vulnerable. Era la manera en que hablaba a su bebé no nacido. Era la fuerza que irradiaba a pesar de estar completamente sola. Marina habría hecho lo mismo. Marina habría ayudado. Su teléfono sonó. Era Carmen, su asistente personal. Rodrigo, vi que cancelaste todas tus reuniones de mañana por la mañana. ¿Está todo bien? Todo está bien, Carmen. Necesito la mañana libre para un asunto personal. ¿Un asunto personal? Carmen no pudo ocultar su sorpresa. Rodrigo nunca tenía asuntos personales. Contraté a alguien para organizar la biblioteca. Necesito mostrarle el trabajo. Oh, eso es maravilloso. Ya era hora de que alguien se encargara de eso. ¿Quién es? Una joven llamada Luciana Mendoza. Está muy calificada. Estudió literatura. Excelente. ¿Necesitas que prepare algo? Contrato laboral. Papeles de recursos humanos. Sí, prepara todo. Salario completo. Beneficios médicos completos. Todo el paquete. ¿Para organizar una biblioteca? Carmen no pudo evitar preguntar. Carmen, ¿confías en mi juicio? Siempre, jefe. Entonces confía en mí ahora. Después de colgar, Rodrigo subió a su habitación, pero no podía dormir. En lugar de eso, se encontró en la puerta de la habitación que había mantenido cerrada durante 5 años. La habitación que Marina había estado preparando. Abrió la puerta lentamente. Todo estaba exactamente como ella lo había dejado. Las paredes pintadas de amarillo suave, la cuna a medio armar en la esquina, las bolsas de compras con ropa de bebé que nunca llegó a guardar. Marina había estado embarazada de 6 meses cuando descubrieron su enfermedad grave. Los doctores dijeron que tenía que elegir un tratamiento agresivo que la salvaría, pero terminaría el embarazo o esperar hasta después del parto, lo que probablemente sería demasiado tarde para ella. Marina eligió esperar. Prefiero darle vida a nuestro hijo que vivir sin él, había dicho. Pero al final perdieron a ambos. El bebé llegó sin vida a los 7 meses. Marina partió 2 semanas después susurrando. Lo siento, con su último aliento. Rodrigo cerró la puerta suavemente. No era justo proyectar el recuerdo de Marina en Luciana. Ella era su propia persona, con su propia historia, su propia lucha. La ayudaría porque era lo correcto, no porque estuviera tratando de reescribir el pasado. A la mañana siguiente, Luciana se despertó desorientada. Por un momento no recordó dónde estaba. Entonces todo volvió a ella. El desalojo, el encuentro con Rodrigo, esta casa increíble. Se vistió cuidadosamente con el vestido, azul de maternidad, y se arregló el cabello. Lo mejor que pudo. A las 9 en punto, escuchó un suave golpe en la puerta. Rodrigo estaba ahí, vestido más casualmente que el día anterior. Jeans y una camisa azul que lo hacía verse más joven, más accesible. «Buenos días», dijo, y había algo diferente en él. Parecía haber tomado alguna decisión durante la noche. «¿Durmió bien?» «Mejor de lo que he dormido en meses», admitió Luciana. «Me alegro». «¿Desayunó?» «Sí, gracias». «Todo lo que dejó en la cocina es demasiado generoso». «Es práctico», corrigió él. «No puedo tener a mi bibliotecaria desmayándose de hambre». ¿Lista para ver su nuevo lugar de trabajo? Caminaron juntos hacia la casa principal y Luciana no pudo evitar notar que Rodrigo acortaba sus pasos para ajustarse a su ritmo más lento. Entraron por una puerta lateral que llevaba directamente a la biblioteca. Cuando Luciana vio la habitación, se quedó sin aliento. Era enorme, con techos de doble altura y ventanales que iban del piso al techo. 3 de las 4 paredes estaban cubiertas de estanterías de madera de cerezo, llenas hasta el borde de libros. Había escaleras rodantes para alcanzar los estantes más altos, sillones de cuero dispersos para lectura y un escritorio antiguo masivo en el centro. Pero lo que realmente la impactó fue el desorden. Los libros estaban apilados en cada superficie disponible, algunos en el piso, otros en cajas. No había ningún sistema visible de organización. Marina era una lectora voraz, explicó Rodrigo.
Compraba libros compulsivamente, yo también, aunque menos. Después, simplemente seguí comprando libros, pero nunca los organicé. Su sistema se fue con ella, supongo. Es hermoso, susurró Luciana, acercándose a una pila y tomando delicadamente un libro. Era una primera edición de 100 años de soledad. ¿Es esto real? Marina coleccionaba primeras ediciones. Hay probablemente cientos de ellas mezcladas con los libros regulares. Esto va a requerir un sistema completo de catalogación. Necesitaré separarlos por valor, género, autor, crear un índice digital. Haga lo que considere necesario. Rodrigo dijo. No hay prisa. Tómese el tiempo que necesite y siéntese cuando lo necesite. De hecho, traeré una silla más cómoda. Estoy embarazada, no inválida, Luciana dijo con una pequeña sonrisa. Lo sé, pero mi esposa solía decir lo mismo y luego se desmayó una vez por estar de pie. Demasiado tiempo. Se detuvo, sorprendido de haber compartido ese recuerdo tan fácilmente. Ella trabajaba durante su embarazo. Era escritora. Trabajaba hasta el día del parto si la dejaban. Una sombra cruzó su rostro. El parto que nunca llegó. Luciana no supo qué decir. El dolor en su voz era palpable. Lo siento, dijo Rodrigo sacudiendo la cabeza. No debería. Está bien, Luciana dijo suavemente. Al perder a alguien que amas, no hay tiempo límite para el duelo. Él la miró. Realmente la miró y vio comprensión genuina en sus ojos. No lástima, sino comprensión. ¿A quién perdió usted?, preguntó. A mis padres cuando tenía 16, un accidente de tránsito. Luciana tocó su vientre. Por eso este bebé significa tanto para mí. Es la primera familia que tendré en 8 años, y el padre no existe para nosotros, dijo firmemente. Tomó su decisión cuando decidió que el control era más importante que el amor. Rodrigo asintió, respetando su necesidad de no entrar en detalles. Bueno, dijo cambiando el tema, ¿por dónde le gustaría empezar? Luciana miró alrededor de la biblioteca, su mente ya organizando, planificando. Primero necesito hacer un inventario general, ver qué tenemos. Luego puedo empezar a categorizar. Perfecto. Hay una laptop en el escritorio que puede usar. La contraseña es... Se detuvo. Marina siempre 14. Luciana anotó la fecha. 14 de febrero, día de San Valentín. Si necesita algo, cualquier cosa, estaré en mi oficina en el 2º piso. El intercomunicador en el escritorio me conecta directamente. Rodrigo, llamó cuando él se dirigía a la puerta. Gracias. No solo por el trabajo, por confiar en mí. No me agradezca todavía, respondió con una media sonrisa. Espere a ver el desastre completo de esta biblioteca. Pero mientras salía, Rodrigo sabía que algo había cambiado. Por primera vez en 5 años, la casa no se sentía vacía. Había vida en ella otra vez, y aunque eso lo aterrorizaba, también se sentía correcto. 3 semanas habían pasado desde que Luciana comenzó a trabajar en la biblioteca, y la transformación era notable, no solo en el espacio físico, sino en toda la atmósfera de la casa Navarro. Cada mañana Rodrigo encontraba alguna excusa para pasar por la biblioteca antes de irse a la oficina. Solo verificando el progreso, decía. Aunque ambos sabían que había más que eso, le traía té de jengibre para las náuseas matutinas, galletas saladas para cuando se sentía mareada y siempre preguntaba cómo se sentía. Rodrigo, de verdad estoy bien. Luciana le aseguraba cada vez, aunque secretamente le conmovía su preocupación. La biblioteca comenzaba a tomar forma. Luciana había creado un sistema de catalogación digital, separando las primeras ediciones de los libros regulares, organizando por género, autor y año. Había descubierto tesoros increíbles, manuscritos originales, libros autografiados, ediciones que valían miles de dólares. Marina tenía un gusto exquisito, comentó una tarde mostrándole a Rodrigo una edición firmada de Como agua para chocolate. Cada libro cuenta una historia, no solo en sus páginas, sino en por qué lo eligió. Rodrigo tomó el libro, acariciando la firma con el pulgar. Ese fue el primer libro que me regaló cuando éramos novios. Dijo que el amor y la comida eran las 2 cosas más importantes de la vida. Tenía razón. Luciana dijo suavemente, colocando inconscientemente una mano sobre su vientre. Era un jueves por la tarde cuando todo cambió.
Luciana estaba subida en una de las escaleras rodantes, alcanzando un libro en el estante superior, cuando sintió el primer dolor. Fue agudo, diferente a las molestias normales del embarazo. ¡Ay!, jadeó agarrándose del estante. Luciana. La voz de Rodrigo llegó desde la puerta. Había regresado temprano de la oficina, algo que había comenzado a hacer cada vez más frecuentemente. ¿Está todo bien? Yo no sé, admitió, y el miedo en su voz hizo que él corriera hacia ella. Baje de ahí despacio, ordenó, sosteniendo la escalera con una mano y extendiendo la otra hacia ella. ¡Apóyese en mí! Cuando sus pies tocaron el suelo, otro dolor la atravesó más fuerte. Esta vez se dobló, agarrándose del brazo de Rodrigo. Algo está mal, susurró. Es muy pronto. Todavía faltan 5 semanas. Sin dudarlo, Rodrigo la levantó en sus brazos. Vamos al hospital ahora. No puedo. No tengo dinero para... Luciana, la interrumpió firmemente. Deje de preocuparse por el dinero. Lo único que importa ahora es usted y el bebé. El viaje al hospital fue una tortura. Luciana gemía con cada contracción, aferrándose a la mano de Rodrigo, mientras él conducía con la otra, excediendo todos los límites de velocidad. Respire, le decía tratando de mantener la calma, aunque por dentro estaba aterrorizado. Ya casi llegamos. Cuando llegaron a emergencias, Rodrigo prácticamente saltó del auto gritando por ayuda. En segundos, Luciana estaba en una silla de ruedas, siendo llevada rápidamente adentro. ¿Es usted el padre?, preguntó una enfermera mientras corrían por el pasillo. Yo. Rodrigo dudó por una fracción de segundo. Luego decidió. Sí, soy yo. Luciana lo miró con ojos muy abiertos, pero no lo contradijo. Las siguientes horas fueron un borrón de médicos, máquinas y terminología médica que Rodrigo apenas entendía. Lo que sí entendió fue una palabra: prematuro. El bebé viene, explicó la doctora Méndez, la obstetra de guardia. No podemos detener el parto. A las 35 semanas hay buenos pronósticos, pero el bebé necesitará cuidados especiales. Haga lo que sea necesario, Rodrigo dijo inmediatamente. No importa el costo, solo sálvelos a ambos. Luciana estaba aterrorizada. Es muy pequeño todavía. ¿Y si no? Rodrigo tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo. Su bebé va a estar bien. Usted va a estar bien. Estoy aquí. No voy a ningún lado. Por primera vez desde que Marina partió, Rodrigo estaba en un hospital en una sala de partos, y todos los recuerdos que había enterrado surgieron de golpe. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba perdiendo a alguien. Esta vez estaba ayudando a traer vida al mundo. El parto fue difícil. Luciana era fuerte, pero el miedo la consumía. Rodrigo permaneció a su lado cada segundo, dejándola apretar su mano hasta que perdió la sensibilidad, susurrando palabras de aliento, secando el sudor de su frente. No puedo, jadeó después de 3 horas de labor. Sí puede, Rodrigo insistió. Es la mujer más fuerte que conozco. Su bebé la necesita. Un empujón más. Y entonces, a las 2:47 de la madrugada, Santiago Mendoza vino al mundo. Pequeño, pesando apenas 2 kilos, pero con un llanto que llenó toda la sala. Es un niño, anunció la doctora, pero su expresión era seria. Necesita ir a la unidad de cuidados intensivos neonatales inmediatamente. Sus pulmones no están completamente desarrollados. ¿Puedo verlo? Luciana rogó, lágrimas corriendo por sus mejillas. Por favor, solo un segundo. La enfermera trajo al bebé envuelto en mantas, y por un breve momento, Luciana pudo ver el rostro de su hijo, pequeño, arrugado, perfecto. «Hola, mi amor», susurró. «Mamá está aquí». Entonces se lo llevaron y Luciana se derrumbó en sollozos. «Él va a estar bien», Rodrigo prometió, aunque él mismo estaba temblando. «Los médicos aquí son los mejores. Santiago es un luchador como su madre». Las siguientes 72 horas fueron las más largas de sus vidas. Santiago estaba en una incubadora, conectado a máquinas que lo ayudaban a respirar, monitores que rastreaban cada latido de su pequeño corazón. Luciana no se apartó de su lado y, sorprendentemente, tampoco Rodrigo. «No tienes que quedarte», Luciana le dijo la primera noche, viéndolo incómodo en la silla de hospital. «Ya ha hecho demasiado». «¿Recuerdas lo que le dije?», respondió él.
No voy a ningún lado. Carmen, su asistente, no podía creer lo que estaba escuchando cuando Rodrigo la llamó para cancelar todas sus reuniones de los próximos días. ¿Estás en el hospital? ¿Estás bien? Estoy bien. Es complicado. Solo cancela todo hasta nuevo aviso. Rodrigo, en 15 años nunca has cancelado más de un día de trabajo. ¿Qué está pasando? Estoy donde necesito estar. Fue todo lo que dijo. La segunda noche, mientras Luciana dormía exhausta en el sofá de la sala de neonatología, Rodrigo se encontró solo mirando a Santiago a través del cristal de la incubadora. El bebé era tan pequeño, tan frágil, pero había algo feroz en la forma en que luchaba por cada respiración. «Tienes que salir adelante, pequeño», murmuró. «Tu mamá te necesita y yo...» Se detuvo, sorprendido por lo que estaba a punto de decir. «Yo también te necesito». Era verdad. En solo 3 semanas, Luciana y su bebé no nacido se habían convertido en parte de su vida, de una manera que no había anticipado. La casa ya no se sentía vacía cuando llegaba. Había propósito en sus días más allá del trabajo. Había risas, conversación, vida. «Señor Navarro», una enfermera se acercó. «El bebé está mostrando mejoría. Sus niveles de oxígeno están subiendo». «Eso es bueno». «Es muy bueno. Si continúa así, podría salir de cuidados intensivos en un día o 2». Rodrigo sintió un alivio tan profundo que tuvo que sentarse. No había sentido nada parecido desde Marina. Cuando Luciana despertó, lo encontró sentado junto a la incubadora, con una mano presionada contra el cristal, como si pudiera transmitir fuerza al bebé a través de él. «Ha mejorado», dijo sin voltear. «La enfermera dice que está respirando mejor». Luciana se acercó colocándose a su lado. «Rodrigo, necesito preguntarle algo». «Lo que sea». «¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué está aquí? No somos nada suyo». Rodrigo finalmente la miró, y Luciana vio lágrimas en sus ojos. «Hace 5 años estuve en una sala como esta», comenzó. Su voz apenas un susurro. Marina estaba... El bebé vino demasiado pronto. Ella había estado luchando contra su enfermedad, pero eligió retrasar el tratamiento para darle una oportunidad al bebé. Al final, su voz se quebró. Los perdí a ambos. Al bebé primero, luego a ella 2 semanas después. Juró que nunca volvería a un hospital, que nunca volvería a permitirme sentir algo por alguien. Era más fácil estar solo, estar vacío, que arriesgarme a ese dolor otra vez. Tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «Pero entonces apareciste tú sentada bajo ese árbol, hablándole a tu bebé con tanto amor y algo dentro de mí que pensé que había quedado». Enterrado con Marina comenzó a despertar. Y ahora, mirando a Santiago luchar, mirándote a ti ser tan valiente, me doy cuenta de que he estado tratando de sobrevivir. No de vivir. No somos Marina y su bebé. Luciana dijo suavemente. «No puede reemplazarlos». «No», Rodrigo la interrumpió. «No los estoy reemplazando. Marina siempre tendrá un lugar en mi corazón. Pero tal vez el corazón tiene espacio para más de una historia de amor. Tal vez puede expandirse en lugar de cerrarse». Luciana apretó su mano. «Marina fue muy afortunada de tenerlo. Yo fui el afortunado», corrigió. «¿Y ahora?» Miró a Santiago, luego a ella. «Siento que la vida me está dando una segunda oportunidad. No la misma historia, sino una nueva, si ustedes me lo permiten». Antes de que Luciana pudiera responder, las máquinas comenzaron a sonar. Santiago había abierto los ojos por primera vez. «Miren», exclamó la enfermera. «Quiere conocer a sus papás». Ninguno de ellos corrigió el plural. La doctora Méndez vino a revisarlo y sonrió ampliamente. «Es un pequeño milagro. Sus pulmones están respondiendo mejor de lo esperado. Si continúa así, podrán llevárselo a casa en una semana». «¿A casa?», Luciana repitió, de repente dándose cuenta de que no tenía un verdadero hogar para llevar a su bebé. «A casa», Rodrigo confirmó firmemente. «A nuestra casa». Esa noche, por primera vez, Luciana amamantó a Santiago. Era un proceso complicado con todos los cables y monitores, pero el bebé se aferró a ella con una determinación que hizo llorar a ambos adultos. «Es perfecto», susurró Luciana trazando el rostro diminuto de su hijo con un dedo. «Los dos lo son», Rodrigo respondió y el amor en su voz era inconfundible. Al tercer día,
Santiago fue trasladado de cuidados intensivos a cuidados intermedios. Sus pulmones se habían fortalecido notablemente y ya no necesitaba ayuda para respirar. «Es un luchador», comentó la doctora Méndez como su madre, «y tiene el mejor padre apoyándolo», añadió una enfermera sonriendo a Rodrigo. Esta vez fue Luciana quien no corrigió la suposición. Durante esos días en el hospital, algo fundamental cambió entre Rodrigo y Luciana. Las barreras de empleador-empleada, de benefactor-beneficiaria se disolvieron. Eran simplemente dos personas unidas por el amor a un pequeño que luchaba por su vida. Rodrigo trajo ropa limpia para Luciana, comida decente del exterior, incluso una almohada de la casa para que estuviera más cómoda. Se turnaban para vigilar a Santiago, para hablarle, para cantarle. «¿Qué le estás cantando?», preguntó Luciana una noche escuchando a Rodrigo tararear suavemente. «Una canción que Marina escribió», admitió. «Nunca llegó a cantársela a... pero creo que no le molestaría que Santiago la escuchara. Cuéntame sobre ella». Luciana pidió suavemente sobre Marina, y por primera vez en 5 años, Rodrigo habló libremente sobre su esposa. Le contó sobre cómo se conocieron en una librería, ambos alcanzando el mismo libro, sobre su risa contagiosa, su pasión por la escritura, su bondad infinita. «Te habría querido mucho», dijo finalmente. «Tienen el mismo espíritu luchador. Me habría gustado conocerla». Luciana respondió sinceramente. Al 5.º día llegó la noticia que habían estado esperando. «Santiago está listo para ir a casa», anunció la doctora Méndez. «Necesitará seguimiento cercano, pero puede continuar su recuperación en casa». Luciana lloró de alivio, abrazando a Rodrigo sin pensar. Él la sostuvo cerca, respirando el aroma de su cabello, sintiendo algo que no había sentido en años: esperanza. «Necesitaremos preparar todo», Luciana dijo súbitamente entrando en modo práctico. «Una cuna, pañales, ropa de bebé». «Ya está todo listo», Rodrigo admitió. «¿Qué?». «Le pedí a Carmen que preparara todo. La habitación junto a la tuya en la casa de huéspedes ahora es un cuarto de bebé, completamente equipado». «Rodrigo, no puedo seguir aceptando». Luciana la interrumpió suavemente. «En estos 5 días, Santiago se ha convertido en... he llegado a amarlo como si fuera mío. Y tú...». Se detuvo buscando las palabras correctas. «Tú has devuelto la luz a mi vida. Por favor, déjame hacer esto, no por obligación o caridad, sino porque quiero. Porque ustedes se han convertido en mi familia elegida». El día que Santiago llegó a casa, fue como si toda la propiedad Navarro cobrara vida nueva. Carmen había venido especialmente, aunque era su día libre, y no podía contener las lágrimas cuando vio al pequeño bulto en los brazos de Luciana. «Es hermoso», susurró mirando con asombro mientras Rodrigo ayudaba a Luciana a salir del auto con infinito cuidado. «No puedo creer que estés haciendo esto, Rodrigo. Marina estaría tan orgullosa». «Carmen», Rodrigo dijo suavemente, «te presento a Santiago y ya conoces a Luciana, la bibliotecaria que cambió todo». Carmen sonrió, y había tanto significado en esas palabras que Luciana se ruborizó. La casa de huéspedes había sido transformada. Donde antes había una habitación de invitados simple, ahora había un paraíso infantil, cuna de madera clara, cambiador, mecedora y más juguetes y ropa de los que un bebé podría necesitar. «Esto es demasiado», Luciana murmuró abrumada. «Nada es demasiado para Santiago». Rodrigo respondió y la naturalidad con la que había adoptado el rol paternal la conmovía profundamente. Esa primera noche en casa fue reveladora. Santiago lloró cada 2 horas, necesitando alimentación, cambio, consuelo. Luciana estaba exhausta después de los días en el hospital y a las 3 a.m., cuando el bebé comenzó a llorar nuevamente, simplemente no podía levantarse. Entonces escuchó pasos en el porche. Rodrigo apareció en la puerta en pijama y descalzo. «Escuché el llanto desde la casa principal», dijo suavemente. «Déjame ayudar». «No tienes que...». «Quiero hacerlo», insistió, acercándose a la cuna con movimientos sorprendentemente seguros para alguien sin experiencia. Levantó a Santiago. «Hola, campeón». «¿Qué sucede? ¿Extrañas a mamá?». Santiago dejó de llorar casi inmediatamente, mirando a Rodrigo con ojos enormes. «Tiene tu mismo poder», Luciana observó desde la cama.
Cuando lo miras me calmo. Rodrigo la miró y algo eléctrico pasó entre ellos. Descansa, dijo suavemente. Yo lo tengo. Se sentó en la mecedora con Santiago, tarareando suavemente, mientras el bebé se aferraba a su dedo. Luciana los observó, su corazón expandiéndose de formas que no creía posibles. Este hombre, que no tenía ninguna obligación con ellos, estaba aquí a las 3 a.m., acunando a su hijo como si fuera propio. Rodrigo susurró. Gracias. No hay nada que agradecer. Esto es lo que siempre quise. Una familia. Pensé que había perdido mi oportunidad cuando Marina se fue, pero ustedes... Se detuvo mirando a Santiago, que se había dormido en sus brazos. Ustedes me han dado una razón para vivir de nuevo. A partir de esa noche, establecieron una rutina no hablada. Rodrigo llegaba cada mañana con el desayuno. Pasaba una hora con Santiago antes de irse a trabajar y regresaba temprano cada tarde. Las cenas se convirtieron en eventos familiares en la cocina de la casa principal con Luciana, cocinando mientras Rodrigo entretenía a Santiago. No tienes que cocinar, protestaba Rodrigo. Puedo contratar. Me gusta cocinar, Luciana insistía. Me hace sentir útil. Además necesitas comida real, no esas comidas de negocio que Carmen siempre ordena para ti. Una tarde, 2 semanas después de llegar a casa, Luciana estaba en la biblioteca trabajando, mientras Santiago dormía en un Moisés a su lado. Había vuelto a catalogar libros, encontrando paz en la rutina familiar. ¿Cómo va el trabajo? Rodrigo preguntó apareciendo en la puerta. Encontré algo, Luciana dijo emocionada. Mira esto. Le mostró un cuaderno escrito a mano escondido entre 2 libros antiguos. Es la escritura de Marina. Rodrigo reconoció inmediatamente su voz temblando. Es un diario, Luciana explicó suavemente, sobre su embarazo. No lo he leído, por supuesto, pero pensé que querrías tenerlo. Rodrigo tomó el cuaderno con manos temblorosas, hojeándolo. Las palabras de Marina saltaban de las páginas, su emoción por el bebé, sus miedos, su amor por Rodrigo. Hoy sentí la primera patada, leyó en voz alta. Rodrigo puso su mano en mi vientre y esperó 2 horas hasta sentirla también. Nunca lo he visto tan feliz. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No sabía que ella había escrito esto. Hay más, Luciana, dijo suavemente. Cartas para el bebé, para ti. Las guardó todas aquí. Rodrigo se sentó pesadamente en uno de los sillones. Después de que se fue, no pude entrar aquí. No pude tocar nada suyo. Pero tal vez ella dejó estos mensajes para que los encontrara cuando estuviera listo. Santiago eligió ese momento para despertar haciendo pequeños sonidos de hambre. Luciana lo levantó y Rodrigo observó mientras. Ella lo alimentaba con una naturalidad que lo hipnotizaba. Marina escribió algo más, dijo después de un momento en la última página. ¿Qué escribió? Si estás leyendo esto y yo no estoy, quiero que sepas que está bien amar de nuevo. El corazón no tiene límites. No me honras quedándote solo, me honras siendo feliz. Luciana sintió lágrimas en sus propios ojos. Era muy sabia. Luciana, Rodrigo dijo de repente, moviéndose para sentarse junto a ella. Necesito decirte algo. ¿Qué? Me estoy enamorando de ti. El mundo pareció detenerse. Luciana lo miró. Santiago todavía en sus brazos sin saber qué decir. Sé que es complicado. Rodrigo continuó rápidamente. Sé que técnicamente soy tu jefe. Sé que dependes de mí económicamente. Sé que podría parecer que me estoy aprovechando. ¡Rodrigo! Luciana lo interrumpió. Sí, cállate. Y entonces, con Santiago seguro entre ellos, Luciana se inclinó y lo besó. Fue suave, tentativo, pero lleno de promesa. Yo también me estoy enamorando de ti, susurró contra sus labios. Pero tengo miedo. ¿De qué? De que esto sea un sueño, de que un día despiertes y te des cuenta de que no somos lo que realmente quieres. Una mujer sin nada y su bebé. Rodrigo tomó su rostro entre sus manos. Tú no eres una mujer sin nada, eres la mujer más fuerte, valiente y hermosa que he conocido. ¿Y Santiago? Santiago es el hijo que siempre quise, no por sangre, sino por elección. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quiero hacer esto oficial. Quiero que tú y Santiago se muden a la casa principal. Quiero despertar cada mañana sabiendo que están cerca. Quiero ser el padre de Santiago legalmente.
Si me lo permites, Rodrigo. Eso es. Es un paso enorme. Lo sé y no tiene que ser ahora. Podemos ir despacio. Pero necesitas saber que esto no es temporal para mí. Ustedes no son un reemplazo de Marina y el bebé que perdí. Son mi segunda oportunidad de tener la familia que siempre soñé. Santiago gorjeó entre ellos como si estuviera de acuerdo. Esa noche, después de acostar a Santiago, se sentaron juntos en el porche de la casa de huéspedes, mirando las estrellas. «Cuéntame sobre Diego», Rodrigo pidió suavemente. «El padre de Santiago». Luciana suspiró. «No hay mucho que contar. Nos conocimos en la universidad. Al principio era encantador, atento, pero después de mudarnos juntos, comenzó a cambiar. Controlaba todo, mi dinero, mis amistades, mi tiempo. Cuando quedé embarazada se puso peor. Decía que lo había atrapado, que había arruinado su vida». «¿Te lastimó?», Rodrigo preguntó. Y había algo peligroso en su voz. No físicamente, pero emocionalmente sí. Me convenció de que no valía nada, que nadie más me querría, especialmente embarazada. Cuando finalmente reuní el coraje para irme, cumplió su amenaza de dejarme en la calle. ¿Sabe sobre Santiago? No, y nunca lo sabrá. No aparece en el certificado de nacimiento. Legalmente no existe para nosotros. «Bien», Rodrigo dijo firmemente, «porque el único padre que Santiago necesita ya está aquí». Luciana lo miró con asombro. «¿Realmente quieres ser su padre?» «Ya lo soy», Rodrigo respondió simplemente. «En mi corazón ya lo soy». Las semanas siguientes fueron mágicas. Rodrigo comenzó a trabajar desde casa más frecuentemente, convirtiendo una habitación en oficina para estar cerca. Luciana continuó organizando la biblioteca. Ahora con Santiago en un corralito cerca, rodeado de juguetes, Carmen se convirtió en una tía adoptiva, viniendo a almorzar regularmente solo para sostener al bebé. Nunca había visto a Rodrigo tan feliz, le confió a Luciana un día. «Ni siquiera con Marina, es diferente ahora. Más maduro, más completo. Tengo miedo de arruinarlo», Luciana admitió. «¿Por qué habrías de arruinarlo?» «Porque las cosas buenas no me duran. Mis padres, mi relación anterior, todo lo bueno en mi vida eventualmente desaparece». Carmen tomó sus manos. «Cariño, Rodrigo no va a ningún lado. Ese hombre ha estado medio vivo por 5 años y tú y Santiago lo han resucitado. Él los necesita tanto como ustedes lo necesitan a él». Una noche, cuando Santiago tenía 2 meses, sucedió algo extraordinario. Estaban los tres en la sala de la casa principal, Rodrigo leyendo informes, mientras Luciana jugaba con Santiago en la alfombra. «Mamá», balbuceó Santiago de repente. Ambos adultos se congelaron. «Dijo», Rodrigo comenzó. «Mamá», Santiago repitió más claro esta vez, mirando directamente a Luciana. Su primera palabra. Luciana exclamó, levantando a Santiago y girando con él. «Dijiste mamá». «Papá», Santiago continuó extendiendo sus bracitos hacia Rodrigo. Rodrigo dejó caer los informes, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Me llamó papá?» «Te llamó papá», Luciana confirmó llevando a Santiago hacia él. Rodrigo tomó al bebé, sosteniéndolo como si fuera el tesoro más precioso del mundo. «Hola, hijo», susurró. Fue en ese momento que Luciana supo con certeza. Esto era real, esto era permanente, esto era amor. «Rodrigo», dijo suavemente. «Sí, sí, a mudarnos a la casa principal, sí, a ser una familia oficial, sí, a todo». Rodrigo la miró con tanto amor que le quitó el aliento. «¿Estás segura?» «Nunca he estado más segura de nada en mi vida». Con Santiago entre ellos, se besaron sobre su cabecita, sellando una promesa no dicha. Ya no eran 3 personas separadas unidas por la circunstancia. Eran una familia unida por elección, por amor, por la decisión de construir algo hermoso de las cenizas de sus pérdidas pasadas. Esa noche, mientras movían las cosas de Luciana a la habitación principal, ella había insistido en dormir separados, hasta estar seguros si Rodrigo había respetado su decisión. Encontraron una foto que Carmen había tomado sin que se dieran cuenta. Los 3 en el sofá. Santiago dormido sobre el pecho de Rodrigo, mientras Luciana leía, su mano descansando casualmente sobre la de él. «Parecemos una familia real», Luciana observó maravillada. «No parecemos». Rodrigo corrigió abrazándola por detrás, mientras ambos miraban a Santiago dormir en su nueva cuna, en su nueva habitación.
en su nuevo hogar. Somos una familia real. Y mientras la luna iluminaba la habitación donde dormía su hijo, Luciana y Rodrigo supieron que habían encontrado algo que ninguno había esperado. Un amor nacido, no de la pasión ardiente de la juventud, sino de la comprensión profunda, el respeto mutuo y la decisión consciente de sanar juntos. El viaje apenas comenzaba, pero ya habían recorrido el camino más difícil, desde la soledad hasta el amor, desde la pérdida hasta la esperanza, desde ser extraños hasta convertirse en familia. 3 meses habían pasado desde que Santiago llegó al mundo, y la vida en la mansión. Navarro había encontrado un ritmo que ninguno de los dos había esperado, pero que ambos habían llegado a atesorar. Cada mañana Rodrigo despertaba, no con el vacío familiar que había conocido durante 5 años, sino con la anticipación de escuchar las vocecitas que venían del otro lado del pasillo. Era un martes por la mañana, cuando todo cambió de nuevo. Luciana estaba en la cocina preparando el desayuno con Santiago en su silla alta, balbuceando felizmente, mientras jugaba con pequeños trozos de plátano. Había algo diferente en ella esa mañana, una luminosidad que Rodrigo había comenzado a notar, pero no se atrevía a comentar por miedo a que desapareciera. «Buenos días, familia», dijo Rodrigo al entrar, una frase que había comenzado a usar naturalmente durante las últimas semanas. «¡Papá!», egorjeó Santiago inmediatamente, extendiendo sus bracitos pegajosos hacia él. «Buenos días, campeón». Rodrigo respondió levantando al bebé, a pesar de las protestas de Luciana sobre las manchas de plátano en su traje. «¿Cómo amaneció el hombre de la casa?» «Rodrigo, vas a arruinar tu camisa». Luciana protestó, pero su sonrisa traicionaba su fingida exasperación. «Las camisas se lavan», respondió él sentándose con Santiago en sus rodillas. «Los momentos con mi hijo no se repiten». «¿Mi hijo?». Las palabras salían tan naturalmente, ahora que ninguno de los dos se detenía a pensarlas. Pero cada vez que las escuchaba, el corazón de Luciana se expandía un poco más. «¿Café?», preguntó ella ya sirviendo una taza. «Por favor, ¿cómo dormiste?». «Mejor». Santiago solo se despertó una vez anoche. «Está creciendo». Rodrigo observó tocando la mejilla regordeta del bebé. «El doctor Martínez dijo que ya está en el percentil normal para su edad. Ya no parece un bebé prematuro. Es un luchador». Luciana sonrió sirviéndose su propio café. «Como su...». Se detuvo ruborizándose. «Como su mamá», Rodrigo completó suavemente, pero había algo en sus ojos que sugería que había entendido lo que ella realmente había estado a punto de decir. El momento fue interrumpido por el timbre. Carmen apareció en la entrada de la cocina, con expresión preocupada. «Rodrigo, hay alguien en la puerta que dice ser el padre del bebé». El mundo se detuvo. La taza de café se escurrió de las manos de Luciana, estrellándose contra el piso. Santiago, sintiendo la tensión repentina, comenzó a llorar. «¿Qué dijiste?», Rodrigo preguntó, su voz peligrosamente baja, mientras automáticamente comenzaba a acunar a Santiago, un joven llamado Diego. «Mendoza dice que es el padre de Santiago y que tiene derechos legales». Luciana se había puesto pálida como la pared. «No», susurró. «No puede ser. Él nunca quiso saber nada del bebé». «¿Dónde está?», Rodrigo preguntó, pasándole Santiago a Luciana y poniéndose de pie. «En la puerta principal. No lo dejé entrar». «Bien, Luciana, quédate aquí con Santiago. Carmen llama a mi abogado. Ahora». «Rodrigo, no». Luciana lo agarró del brazo. «Él puede ser. Él puede ponerse agresivo cuando no consigue lo que quiere». «Entonces es perfecto», Rodrigo respondió, que había algo feroz en su expresión que Luciana nunca había visto antes. «Porque yo también puedo ponerme muy agresivo cuando alguien amenaza a mi familia». Rodrigo se dirigió hacia la puerta principal, cada paso resonando con determinación. Durante 3 meses, había estado viviendo en una burbuja de felicidad doméstica, permitiéndose creer que tal vez, solo tal vez, había encontrado su final feliz. Pero ahora la realidad había llegado a golpear su puerta, literalmente. Diego Mendoza estaba parado frente a la verja, vestido con jeans y una camisa que había visto mejores días. Era más joven de lo que Rodrigo había esperado, tal vez de la edad de Luciana, con el tipo de sonrisa que probablemente había encantado a muchas mujeres.
Pero Rodrigo podía ver algo más, la postura agresiva, la forma en que sus ojos se movían calculadoramente, evaluando la riqueza visible a su alrededor. ¿Diego Mendoza? Rodrigo preguntó a través del intercomunicador. ¿Quién pregunta? El dueño de esta propiedad. ¿Qué quiere? Quiero ver a Luciana y a mi hijo. Luciana no quiere verlo y el niño no es suyo. Diego se rió, pero no había humor en el sonido. Mire, señor Rico, no sé qué jueguito está jugando con mi ex y mi hijo, pero tengo derechos. Soy el padre biológico. ¿Dónde estaba cuando ella estaba embarazada y durmiendo en la calle? Eso no es asunto suyo. Todo lo que tenga que ver con mi familia es asunto mío. ¿A su familia? Diego se acercó más a la verja. Luciana es una cazafortunas, ¿no se da cuenta? Se embarazó a propósito para atraparme, y cuando eso no funcionó, ahora está tratando de atraparlo a usted. Rodrigo sintió una ira tan profunda que tuvo que apretar los puños para controlarse. Creo que esta conversación ha terminado. No se atreva a alejarse de mí. Diego gritó. Tengo derechos. Ese es mi hijo y voy a llevármelo. No aparece en el certificado de nacimiento. Puedo hacer una prueba de paternidad. Y cuando demuestre que es mío, me lo voy a llevar. ¿Sabe cuánto puede valer un bebé en el mercado negro? Esa fue la gota que derramó el vaso. Rodrigo abrió la verja y salió, acercándose a Diego con una calma que era más aterradora que cualquier grito. A pesar de que Diego era más joven, Rodrigo era más alto, más imponente, y tenía la confianza que viene de la riqueza y el poder. Escúcheme muy cuidadosamente, dijo. Su voz apenas un susurro, pero cargada de amenaza. Si alguna vez, y digo alguna vez, se acerca a mi familia de nuevo, si pronuncia el nombre de Luciana, si siquiera piensa en Santiago, haré que su vida se convierta en un infierno. Tengo recursos que usted ni siquiera puede imaginar, y no tendré ningún problema en usarlos. ¿Me está amenazando? Le estoy educando, Rodrigo respondió. Ahora váyase de mi propiedad antes de que llame a la policía. Esto no ha terminado. Diego retrocedió, pero Rodrigo podía ver miedo en sus ojos. Ese niño es mío y voy a recuperarlo. Ese niño es mío. Rodrigo respondió con una finalidad que no admitía discusión. Legalmente, emocionalmente, en todos los sentidos que importan, y si trata de lastimarlo a él o a su madre, descubrirá exactamente por qué no debe meterse con mi familia. Diego se fue, pero no antes de lanzar una mirada de odio puro hacia la casa. Cuando Rodrigo regresó adentro, encontró a Luciana llorando en la cocina, sosteniendo a Santiago contra su pecho. Se va a llevar a mi bebé, sollozaba. Vas a encontrar la manera. Siempre encuentra la manera. ¿No? Rodrigo dijo firmemente abrazando a ambos. No va a pasar nada, te lo prometo. No lo entiendes. Él es persistente, manipulador. Cuando quiere algo no se detiene hasta conseguirlo. Entonces nunca ha tratado con alguien como yo. Carmen entró con expresión tensa. Tu abogado está en camino. También llamé a seguridad privada. Van a vigilar la propiedad las 24 horas. Bien, ¿qué más sabemos sobre Diego Mendoza? Hice algunas llamadas, Carmen respondió, y Rodrigo recordó por qué la había mantenido como asistente durante tantos años. Era increíblemente eficiente. Tiene un historial de relaciones abusivas. Ha estado desempleado durante los últimos 6 meses y al parecer preguntó sobre ti antes de venir aquí. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre tu fortuna, sobre si tenías familia, sobre si serías susceptible a extorsión. El estómago de Rodrigo se hundió. No está aquí por Santiago, está aquí por dinero. ¿Qué? Luciana levantó la cabeza. Piénsalo. Nunca se molestó en verte durante todo el embarazo. Nunca preguntó por el bebé. Pero ahora, después de que te mudaste conmigo, de repente aparece reclamando derechos paternales. Quiere dinero. Luciana sintió horror y alivio mezclándose en su voz. No quiere a Santiago, quiere dinero. Lo cual es perfecto. Rodrigo sonrió, pero no era una sonrisa amable, porque ahora sé exactamente cómo manejarlo. El abogado de Rodrigo, Luis Mendoza, sin relación con Diego, llegó 1 hora después. Era un hombre mayor con cabello gris y la reputación de ser uno de los mejores abogados de familia del país. La situación es compleja, explicó después de escuchar todos los detalles. Si él puede probar paternidad biológica, tiene derechos legales,
Pero hay varios factores a nuestro favor. ¿Cuáles? Luciana preguntó ansiosamente. Primero, el abandono. No solo te abandonó durante el embarazo, sino que no ha proporcionado ningún apoyo financiero o emocional. Segundo, su aparente motivación financiera. Y tercero, Rodrigo puede iniciar procedimientos de adopción. ¿Adopción? Rodrigo preguntó. Si Luciana está de acuerdo, puedes adoptar a Santiago legalmente. Una vez que eso suceda, tendrás los mismos derechos que el padre biológico. Y dado que has estado proveyendo para el niño desde el nacimiento, un juez probablemente fallará a tu favor. Luciana. Rodrigo se volteó hacia ella. Luciana lo miró, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de determinación. Sí, por supuesto que sí. Eres su padre en todos los sentidos que importan. Hay otra cosa, Luis continuó. Podríamos estar ante un caso de extorsión. Si Diego está amenazando con llevarse al niño, a menos que reciba dinero, eso es un delito. ¿Qué sugieres? Una reunión controlada con grabación. Déjalo que revele sus verdaderas intenciones. Esa tarde, mientras Santiago dormía su siesta, Rodrigo encontró a Luciana en la biblioteca. Había vuelto a trabajar allí durante las últimas semanas, encontrando paz en la organización de los libros, pero ahora estaba sentada en una de las escaleras rodantes, mirando perdidamente hacia las estanterías. ¿En qué piensas?, preguntó sentándose en el escalón debajo de ella. En cómo era mi vida hace 4 meses, respondió suavemente. Estaba sola, asustada, sin hogar, y ahora tengo más de lo que jamás soñé. Una familia, un hogar, alguien que ama a mi hijo como si fuera propio. Tengo miedo de que Diego lo arruine todo. Rodrigo tomó su mano. Luciana, mírame. Ella bajó la vista hacia él. No voy a dejar que nada ni nadie lastime a nuestra familia. Santiago es mi hijo. Tú eres. Se detuvo buscando las palabras correctas. ¿Soy qué? Eres la mujer de la que me estoy enamorando cada día más. Eres la madre de mi hijo, eres mi futuro. Luciana sintió lágrimas frescas en sus ojos, pero esta vez eran de alegría. Rodrigo, sé que hemos estado evitando hablar de esto. Sé que las circunstancias han sido complicadas, pero no puedo seguir pretendiendo que esto es temporal, que es solo una situación de conveniencia. No es temporal, Luciana acordó. Al menos no para mí. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que también me estoy enamorando de ti cada día un poco más. La forma en que cargas a Santiago, la forma en que te quedas despierto cuando está enfermo, la forma en que me miras como si fuera preciosa en lugar de un proyecto de caridad. Rodrigo se levantó, acercándose hasta que estuvieron a la misma altura en la escalera. Nunca ha sido caridad. Desde el primer día ha sido un regalo, un regalo. Devolviste la vida a esta casa, devolviste la vida a mi corazón. Me diste un hijo que adoro y me diste la oportunidad de amar de nuevo. Se inclinó hacia ella, y esta vez cuando se besaron no había excitación, no había dudas. Era un beso que sellaba promesas no habladas, que declaraba intenciones, que establecía futuro. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Rodrigo, Luciana susurró, ¿qué va a pasar con Diego? Va a descubrir que eligió a la familia equivocada para meterse, respondió él, y había acero en su voz. Pero más importante, va a descubrir que Santiago tiene un padre que lo protegerá con todo lo que tiene. ¿Y nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Rodrigo sonrió. La primera sonrisa genuina desde la aparición de Diego esa mañana. Nosotros vamos a ser felices, vamos a criar a Santiago juntos. Vamos a llenarnos de canas peleándonos sobre si puede tener un perro. Vamos a verlo graduarse, casarse, darnos nietos. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Esa noche, después de acostar a Santiago, se sentaron juntos en el sofá de la sala principal. Por primera vez desde que Diego había aparecido, había paz en la casa. ¿Sabes qué, Luciana?, dijo de repente. ¿Qué? Casi le agradezco a Diego. ¿Estás loca? No, escúchame. Si él no hubiera aparecido hoy, tal vez habríamos seguido evitando esta conversación. Tal vez habríamos seguido fingiendo que esto era temporal. Tienes un punto, Rodrigo admitió. A veces toma una amenaza para que te des cuenta de lo que realmente tienes que perder. ¿Y qué tienes que perder? Todo.
respondió inmediatamente. Mi familia, mi futuro, mi corazón. No vas a perder nada. Luciana prometió. Diego puede tratar de asustarnos, pero no puede romper lo que hemos construido. No puede quitarnos el amor. ¿Me amas? Rodrigo preguntó suavemente. Te amo. Luciana respondió sin excitación. Te amo a ti. Amo como amas a Santiago. Amo la vida que hemos construido juntos. Te amo también, dijo él besando su frente. A ti y a Santiago ustedes son mi mundo. Mientras se quedaron ahí, abrazados en el sofá, donde habían pasado tantas noches durante los últimos meses, ambos sabían que enfrentarían lo que viniera juntos. Diego había venido a destruir su familia, pero sin saberlo había logrado lo opuesto. Había forzado a Rodrigo y Luciana a reconocer y declarar lo que habían estado sintiendo, pero temían admitir. Eran una familia, no por sangre, no por circunstancia, sino por elección, por amor. Y eso era algo que nadie podría quitarles, sin importar cuánto lo intentaran. 2 días después de la visita de Diego, la tensión en la casa Navarro era palpable. Rodrigo había contratado seguridad las 24 horas y aunque Diego no había regresado físicamente, su presencia se sentía como una sombra oscura sobre la felicidad que habían construido. Los papeles de adopción están listos, anunció Luis, el abogado, durante una reunión matutina en el estudio de Rodrigo. Solo necesitamos que Luciana los firme y podemos presentarlos inmediatamente. ¿Cuánto tiempo tomará el proceso?, preguntó Rodrigo, sosteniendo a Santiago, quien parecía ajeno a la gravedad de la situación, y jugaba, felizmente, con los botones de la camisa de su padre adoptivo. En circunstancias normales de 3 a 6 meses. Pero dado que tú has sido el único proveedor desde el nacimiento y considerando las circunstancias del abandono paternal, podríamos acelerarlo. ¿Y si Diego demanda primero?, Luciana preguntó, su voz tensa. Entonces, se convierte en una batalla legal. Pero tenemos ventajas. Abandono durante el embarazo, falta de apoyo financiero y evidencia de que su interés actual es monetario, no paterno. El teléfono de Rodrigo sonó. Era Carmen. Jefe, Diego Mendoza está aquí de nuevo, pero esta vez no está solo. ¿Qué quieres decir? Trajo un abogado y están exigiendo una reunión. Rodrigo miró a Luis, quien asintió con gravedad. Era de esperarse. Déjalos entrar a la sala de conferencias. Nosotros bajaremos en 5 minutos. Luciana, quédate aquí con Santiago. Rodrigo ordenó suavemente. No. Ella se puso de pie con una determinación que él reconocía. Esta es mi lucha también. Santiago es mi hijo. No voy a esconderme. Rodrigo, durante 2 años dejé que Diego me intimidara, me controlara, me hiciera sentir pequeña. Nunca más. Si quiere una pelea, la tendrá. Pero la tendrá conmigo de pie, no escondida. Rodrigo sintió una oleada de orgullo y amor tan intensa que le quitó el aliento. Está bien, pero Santiago se queda arriba con Carmen. 5 minutos después, entraron juntos a la sala de conferencias. Diego estaba sentado al otro lado de la mesa masiva de caoba, vestido con un traje barato que claramente había alquilado para la ocasión. A su lado había un hombre mayor, obviamente su abogado. Luciana. Diego sonrió, y era la misma sonrisa encantadora que una vez la había seducido. Te ves bien, la vida de lujo te sienta. Diego, respondió ella fríamente. ¿Qué quieres? Quiero a mi hijo. ¿No tienes un hijo? Rodrigo intervino, su voz cortante como hielo. El abogado de Diego, un hombre flaco con ojos de rata llamado Vázquez, habló por primera vez. Mi cliente tiene derechos parentales. Está dispuesto a someterse a una prueba de paternidad para demostrar que Santiago Mendoza es su hijo biológico. Santiago Navarro, Luciana corrigió firmemente. Su nombre es Santiago Navarro. Por ahora, Diego sonrió con malicia. Pero eso va a cambiar, ¿sabes? He estado investigando. Parece que el señor millonario aquí tiene un historial de adoptar proyectos de caridad. Primero, la esposa enferma. Ahora la madre soltera embarazada. ¿Cuál es tu fetiche exactamente, Navarro? Luis puso una mano de advertencia en el brazo de Rodrigo, quien se había puesto tenso como un resorte. Mi cliente no está aquí para discutir motivaciones personales. Luis respondió profesionalmente. Estamos aquí para discutir hechos legales.
Y el hecho es que usted abandonó a una mujer embarazada. No proporcionó ningún apoyo durante el embarazo o después del nacimiento, y no aparece en el certificado de nacimiento. Errores que puedo corregir, Vázquez respondió. Mi cliente está preparado para asumir la responsabilidad financiera completa del niño. ¿Responsabilidad financiera? Luciana se rió, pero no había humor en el sonido. Diego, no has tenido trabajo estable en 2 años. ¿De dónde vas a sacar dinero para mantener a un bebé? Eso no es tu problema, Diego respondió. Una vez que tenga custodia podré hacer arreglos. ¿Qué tipo de arreglos? Rodrigo preguntó, y había algo peligroso en su voz. Diego y su abogado intercambiaron miradas. Bueno. Diego se inclinó hacia adelante. Resulta que hay mucha gente dispuesta a pagar bien por bebés saludables, especialmente bebés que han tenido acceso a la mejor atención médica desde el nacimiento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Acabas de admitir que planeas vender a Santiago. Luciana susurró. Horror en cada palabra. Yo no dije eso. Diego retrocedió rápidamente, pero el daño estaba hecho. ¿Lo grabaste? Luis murmuró a Rodrigo, quien asintió disimuladamente. Había activado la grabadora en su teléfono cuando Diego comenzó a hablar. Miren, Vázquez intervino, claramente dándose cuenta de que su cliente había metido la pata. Tal vez podemos llegar a un arreglo que beneficie a todos. ¿Qué tipo de arreglo? Luis preguntó, aunque ya sabía hacia dónde iba la conversación. Mi cliente está dispuesto a renunciar a todos los derechos parentales por una compensación justa. ¿Cuánto? Rodrigo preguntó directamente. Luciana jadeó. ¿Estás vendiendo a tu propio hijo? Estoy asegurándome de que tenga la mejor vida posible. Diego respondió cínicamente. Con ese dinero puedo empezar de nuevo, y Santiago puede quedarse en su vida de lujo. Todos ganan. Excepto que es extorsión, Luis señaló. Y acabas de admitirlo frente a testigos. La expresión de Diego cambió como si finalmente se diera cuenta de que había revelado demasiado. Es una propuesta de negocios legítima. Vázquez tartamudeó. No. Rodrigo se puso de pie lentamente. Es extorsión y amenazas contra un menor. Y ahora mismo voy a llamar a la policía. Esperen. Diego saltó de su silla, el pánico claro en su voz. No tienen que involucrar a la policía. Podemos arreglar esto como civilizados. Los civilizados no venden bebés, Luciana dijo, su voz temblando de ira. Los civilizados no abandonan a mujeres embarazadas y luego regresan para extorsionar dinero. Yo nunca te abandoné. Tú te fuiste, me echaste, cancelaste el contrato de alquiler y me pusiste en la calle porque estabas loca hablando de amor verdadero y de criar al bebé juntos. Yo nunca quise un hijo. Exactamente. Luciana gritó poniéndose de pie también. Nunca quisiste a Santiago y ahora vienes aquí, fingiendo ser un padre cuando lo único que quieres es dinero. Ese dinero me pertenece. Ustedes están viviendo como una familia, feliz con mi hijo, y yo no estoy viendo nada de eso. Santiago no es tu hijo, Rodrigo dijo, su voz cortando a través del caos como una espada. Es mío. Lo ha sido desde el día que nació. He estado en cada alimentación nocturna, en cada cita médica, en cada momento de su vida. ¿Dónde estabas tú? Ese no es el punto. Ese es exactamente el punto. Luis intervino. Acabas de admitir frente a testigos que nunca quisiste ser padre, que abandonaste deliberadamente a la madre durante el embarazo y que ahora estás aquí. Solo por dinero. Has destruido cualquier caso legal que pudieras haber tenido. Vázquez se había puesto pálido, claramente dándose cuenta de que la situación había salido completamente de control. Señores, trató de recuperar el control. Tal vez deberíamos tomar un receso para reconsiderar. No hay nada que reconsiderar, Rodrigo interrumpió. Esta reunión ha terminado. Y si Diego Mendoza se acerca a mi familia de nuevo, lo haré arrestar por acoso, extorsión y amenazas contra un menor. No puede hacer eso, Diego protestó. Observe. Rodrigo sacó su teléfono y marcó un número. Detective Ramírez, soy Rodrigo Navarro. Necesito reportar un intento de extorsión. Sí, lo tengo grabado. Perfecto, los esperamos. Esto no ha terminado, Diego gritó mientras Vázquez trataba de arrastrarlo hacia la puerta. Ese es mi hijo,
y voy a recuperarlo. No, Luciana dijo, y había una fuerza en su voz que hizo que Diego se detuviera. Santiago nunca fue tuyo. Nunca lo conociste. Nunca lo cargaste. Nunca lo amaste. Es hijo de Rodrigo, porque Rodrigo eligió serlo. La paternidad no se trata de sangre, se trata de amor, y tú nunca tuviste amor que dar. Después de que Diego y su abogado se fueran, Luciana se derrumbó en una silla temblando. Se acabó. Rodrigo dijo suavemente, arrodillándose junto a ella. Ya se acabó. ¿Estás seguro de que no encontrará otra manera? No la hay. Luis tiene razón, se destruyó a sí mismo. La grabación de él, admitiendo que nunca quiso ser padre y que está aquí solo por dinero, eliminará cualquier reclamo legal que pudiera haber tenido. Luis asintió. Además, ahora tenemos evidencia de extorsión. La policía se encargará del resto y los papeles de adopción los presentaremos mañana. Con esta evidencia, el proceso será mucho más rápido. Carmen apareció en la puerta con Santiago en brazos. ¿Todo bien aquí abajo? Santiago estaba preguntando por papá. Rodrigo se levantó inmediatamente tomando a su hijo. Todo está perfecto, campeón. Papá se encargó de todo. Santiago sonrió y balbuceó algo que sonaba sospechosamente como «Papá protege». «Exacto», Rodrigo murmuró contra su cabecita. «Papá siempre va a protegerte». Esa noche, después de acostar a Santiago, Rodrigo y Luciana se sentaron en la terraza mirando las estrellas. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, Luciana dijo suavemente. «¿Qué?» Por un momento, cuando Diego estaba gritando, tuve miedo de que tuviera razón, de que tal vez yo era solo otro proyecto de caridad para ti. Rodrigo se volteó hacia ella, tomando su rostro entre sus manos. «Mírame», ordenó suavemente. «¿Ves caridad en mis ojos?» Luciana lo miró profundamente. En lugar de lástima o deber, vio amor puro, devoción y algo más profundo que no tenía nombre. «No», susurró. «Veo amor. Ves amor porque eso es lo que hay. Te amo a ti. Amo a Santiago. Amo la vida que hemos construido juntos. No eres mi caridad, Luciana. Eres mi salvación». ¿Tu salvación? Durante 5 años estuve muerto en vida. Tú y Santiago me devolvieron la vida. Me dieron propósito. Me dieron una razón para despertar. Cada mañana con esperanza, en lugar de solo obligación. Se besaron bajo las estrellas, un beso que sabía a promesas cumplidas y futuros asegurados. «¿Qué pasa ahora?», se preguntó Luciana cuando se separaron. «Ahora adoptamos oficialmente a Santiago. Nos convertimos en una familia legal, además de emocional. ¿Y después de eso?». Rodrigo sonrió. Esa sonrisa que había aprendido a amar. «Después de eso, vivimos felices para siempre, como en los cuentos de hadas». Mejor, prometió, como en la vida real, con amor real y una familia real que eligió estar junta. En la distancia, podían escuchar a Santiago haciendo pequeños sonidos de sueño a través del monitor. Su hijo estaba seguro, protegido, amado. Y por primera vez desde que Diego había aparecido, Luciana se permitió creer que realmente se había acabado. La tormenta había pasado y ahora solo quedaba la calma, el amor y la promesa de 1000 años más como familia. 6 meses después, el juzgado estaba lleno de una luz dorada que se filtraba a través de los altos ventanales, creando un ambiente casi mágico para lo que sería uno de los días más importantes en la vida de la pequeña familia Navarro. Rodrigo ajustó nerviosamente su corbata por 5ª vez en 10 minutos, mientras Luciana mecía suavemente a Santiago, quien parecía fascinado por los techos altos y los ecos de voces que resonaban por el edificio. «¿Estás nervioso?», tan preguntó Luciana notando las manos temblorosas de Rodrigo. «Aterrorizado», admitió él con una sonrisa. «Sé que es solo una formalidad después de todo lo que pasó con Diego, pero significa que oficialmente será tu hijo». «¿Nuestro hijo?», corrigió Rodrigo tomando la mano libre de Luciana. «Santiago ya era mío en mi corazón desde el día que nació, pero hoy se convierte en mío ante la ley». Carmen apareció en el pasillo, radiante en su vestido azul marino. Durante los últimos meses, se había convertido en mucho más que una asistente. Era la tía adoptiva de Santiago, la confidente de Luciana, y la persona que había visto la transformación completa de Rodrigo de hombre, vacío a padre devoto. «¿Listos?», y preguntó el juez Martínez. «Está esperando».
Luis los había preparado bien. El proceso de adopción había sido expedido gracias a la evidencia contra Diego, quien finalmente había firmado una renuncia completa a sus derechos parentales, a cambio de que no se presentaran cargos criminales por extorsión. Pero aún así, este momento se sentía monumental. Entraron a la sala del juzgado, donde el juez Martínez, un hombre mayor, con ojos bondadosos y una sonrisa cálida, los esperaba detrás de su escritorio. «Buenos días, familia Navarro», dijo, y esas palabras simples hicieron que Luciana sintiera lágrimas en sus ojos. «Buenos días, su señoría», respondió Rodrigo, su voz ligeramente ronca por la emoción. «Bueno, después de revisar todos los documentos, testimonios y evidencia presentada, debo decir que raramente he visto un caso tan claro. Señor Navarro, desde el día que Santiago nació, usted ha actuado como su padre en todos los aspectos. Ha proporcionado cuidado médico, apoyo financiero, amor incondicional y estabilidad emocional. Santiago eligió ese momento para balbucear papá claramente, mirando directamente a Rodrigo. El juez se rió. Parece que el joven Santiago también tiene una opinión sobre el asunto. Él siempre ha sabido quién es su papá, Luciana dijo suavemente. Señorita Mendoza, perdón, pronto será señora Navarro, ¿verdad? Luciana se ruborizó. Esperamos que sí, su señoría. Excelente. Bueno, entonces, por el poder que me confiere el Estado, declaro que la adopción de Santiago, Navarro por Rodrigo Navarro, está completa y es legal. Santiago, oficialmente tienes un papá que te ama más que a la vida misma. Rodrigo no pudo contener las lágrimas. Tomó a Santiago de los brazos de Luciana y lo abrazó contra su pecho, susurrando palabras de amor que solo su hijo podía escuchar. «Ya eres oficialmente mío, campeón, para siempre». Después de firmar los papeles y recibir los certificados oficiales, salieron del juzgado como una familia legalmente reconocida. Pero las sorpresas del día apenas comenzaban. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Luciana mientras Rodrigo abrochaba a Santiago en su silla de auto. «A celebrar», respondió Rodrigo misteriosamente. «Hay algo que quiero mostrarte». Condujeron en silencio confortable con Santiago, durmiendo pacíficamente en el asiento trasero. Luciana notó que no iban hacia casa, sino hacia el centro de la ciudad, específicamente hacia el distrito financiero. «Rodrigo, ¿por qué vamos hacia tu oficina?» «No vamos a mi oficina», sonrió él. «Vamos al lugar donde comenzó todo». Cuando estacionaron frente al edificio corporativo, donde se habían conocido 10 meses atrás, Luciana sintió una oleada de emociones. Tanto había cambiado desde aquel día, cuando se había sentado bajo el árbol, embarazada, sola y desesperada. «¿Recuerdas este lugar?», preguntó Rodrigo mientras sacaba a Santiago del auto. «¿Cómo podría olvidarlo? Aquí es donde mi vida cambió para siempre». Caminaron hacia el mismo árbol donde todo había comenzado. Alguien había puesto un pequeño banco debajo de él, y sobre el banco había un ramo de flores blancas y una pequeña placa que decía, «Donde el amor encontró su camino». «¿Tú hiciste esto?», Luciana preguntó tocando la placa con dedos temblorosos. «Quería marcar el lugar donde conocí a mi familia», Rodrigo explicó. «Donde una mujer valiente pidió ayuda y cambió mi vida para siempre». Se sentaron en el banco con Santiago entre ellos, mirando hacia el edificio, donde una vez Rodrigo había vivido una vida vacía, llena solo de trabajo y dinero. «¿Sabes qué estaba pensando ese día cuando me acerqué a ti?», preguntó Rodrigo. «¿Qué?». «Estaba pensando que probablemente era otro problema que no era mío, pero algo en la forma en que protegías tu vientre, en la forma en que le hablabas a Santiago, aunque aún no había nacido. Me recordó que había perdido mi humanidad en algún lugar del camino. Y yo estaba pensando que era el final», Luciana admitió, «que había llegado al fondo y que no había salida. Y ahora sé que no era el final, era el comienzo». Rodrigo se puso de pie súbitamente, entregándole a Santiago. «Luciana, hay algo más que quiero hacer aquí». «¿Qué?». Se arrodilló frente al banco, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Los ojos de Luciana se abrieron enormes. «Luciana Mendoza», comenzó, su voz temblando de emoción. «Hace 10 meses me salvaste de una vida vacía. Me diste un propósito, un hijo y un amor que no sabía que era posible.
Me enseñaste que la familia no se trata de sangre, sino de elección, de compromiso, de amor incondicional. Abrió la caja revelando un anillo de diamante simple pero hermoso, rodeado por 2 piedras más pequeñas. El diamante del centro eres tú, explicó. Las 2 piedras laterales somos Santiago y yo. Juntos somos completos. Luciana, ¿te casarías conmigo? Serías mi esposa oficialmente. Como ya eres mi compañera de vida, mi mejor amiga y el amor de mi vida. Santiago eligió ese momento perfecto para aplaudir y gritar. «¡Mamá, papá!», como si entendiera la importancia del momento. «Sí», Luciana sollozó extendiendo su mano temblorosa. «Sí, por supuesto que sí». Rodrigo deslizó el anillo en su dedo. Se levantó y la besó profundamente, mientras Santiago reía entre ellos como si celebrara también. «Te amo», murmuró Rodrigo contra sus labios. «Te amo también», respondió Luciana. «A ti y a la vida increíble que hemos construido juntos». Mientras se abrazaban bajo el mismo árbol, donde sus caminos se habían cruzado, ninguno notó que Carmen había estado fotografiando discretamente desde el auto. Más tarde, esas fotos se convertirían en los tesoros más preciados de su álbum familiar. Un año después, la boda pequeña pero perfecta, celebrada en el jardín de la mansión, Navarro con solo los amigos más cercanos y colegas. Luis había oficiado la ceremonia. Carmen había sido la madrina de honor y Santiago, ahora caminando con pasos tambaleantes, pero determinados, había sido el portador de anillos con los anillos seguros en una pequeña canasta que Carmen sostenía discretamente cerca. Pero el momento más mágico llegó durante la recepción, cuando Santiago, quien había estado jugando en el césped, súbitamente se puso de pie y caminó directamente hacia Rodrigo y Luciana, gritando «¡Mamá! ¡Papá!». Con los brazos extendidos. «Sus primeros pasos oficiales», gritó Carmen grabando todo en video. «El día perfecto para empezar a caminar», murmuró Rodrigo, levantando a su hijo y abrazando a su nueva esposa. 5 años después, papá. Cuenta la historia otra vez, pidió Santiago, ahora de 5 años, mientras se acurrucaba entre Rodrigo y Luciana en el sofá de la biblioteca. «¿Cuál historia, campeón?» «La historia de cómo me encontraste». Luciana sonrió acariciando el cabello oscuro de su hijo. Esta había sido su historia favorita para dormir durante años. «Bueno», comenzó Rodrigo, «había una vez un hombre muy solitario que pensaba que tenía todo lo que necesitaba en la vida, pero no tenía familia». Santiago interrumpió conociendo la historia de memoria. «Exacto, y había una mamá muy valiente que estaba esperando a un bebé muy especial». «¿Yo?», Santiago gritó con deleite. «Tú». Y un día esa mamá valiente pidió ayuda y el hombre solitario decidió escuchar. Y cuando se conocieron se dieron cuenta de que habían estado buscándose toda su vida sin saberlo. Y después se enamoraron. «Después se enamoraron», confirmó Luciana, «y descubrieron que las mejores familias son las que se eligen, no las que nacen juntas». «¿Y vivieron felices para siempre?». «Están viviendo felices para siempre», corrigió Rodrigo, «porque cada día eligen amarse más». Santiago se quedó callado por un momento, procesando. «Papá, ¿puedo decirte un secreto?». «Por supuesto. Estoy feliz de que mi otro papá se haya ido, porque si no se hubiera ido, no te habría encontrado. Y tú eres el mejor papá del mundo». Rodrigo sintió lágrimas en sus ojos, como siempre que Santiago le recordaba lo afortunado que era. «¿Sabes qué, Santiago? Tú eres el mejor hijo del mundo, y tu mamá es la mejor. Esposa del mundo y juntos somos la mejor familia del mundo. Para siempre, prometieron ambos padres al unísono. Esa noche, después de acostar a Santiago, Rodrigo y Luciana se sentaron en su terraza, mirando las estrellas como habían hecho tantas veces durante los últimos años. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Luciana suavemente. «¿De qué?». «¿De parar aquel día? ¿De complicar tu vida perfectamente ordenada?». Rodrigo se rió, abrazándola más cerca. «Mi vida no era perfecta, amor. Era vacía. Tú la llenaste de propósito, de amor, de risas, de vida. No me arrepiento de ni un solo momento. Ni siquiera cuando Santiago puso pasta de dientes en tu computadora portátil». «Ni siquiera entonces», se rió. «Especialmente no entonces, porque cada travesura, cada madrugada despiertos, cada momento de caos,
Todo eso significa que tengo una familia que me ama. Te amamos, Luciana confirmó, más de lo que las palabras pueden expresar. Mientras se quedaban ahí abrazados bajo las estrellas, ambos reflexionaron sobre el viaje extraordinario que los había llevado hasta este momento. Desde un encuentro casual bajo un árbol hasta convertirse en una familia sólida, habían aprendido que el amor verdadero no siempre llega de la manera que esperas. A veces llega cuando menos lo esperas, cuando más lo necesitas y cuando tienes el valor de abrirle la puerta. Y a veces, solo a veces, una petición simple de ayuda puede cambiar no solo una vida, sino 3 vidas para siempre. En la habitación de al lado, Santiago dormía pacíficamente, soñando tal vez con las aventuras del día siguiente, seguro en el conocimiento de que tenía padres que lo amarían sin importar qué. Y en algún lugar en el distrito financiero, un pequeño banco bajo, un árbol esperaba silenciosamente para recordar a cualquiera que pasara que los milagros suceden todos los días cuando tenemos el coraje de ayudar a un extraño. Y el corazón, abierto para recibir amor, porque al final, esa es la verdadera magia del amor. Tiene el poder de transformar vidas, sanar corazones rotos y crear familias donde antes solo había soledad. El círculo estaba completo. La historia había encontrado su final perfecto y vivieron felices para siempre.